Muy bien. Ya por aquí lo toman. Sí. ¿Bien o mal? ¿Bien? Bien o mal. No, bueno, acuérdense que nosotros hablamos de que íbamos a hacer 60-40, ¿verdad? Sí. Bueno. No hice mi cálculo, no me olvidé de hacer. Pero en general, si es que vamos a tener en cuenta solo mi examen, solo hay un 71%, después el resto es para arriba. Ahora, vamos a hablar de las estupideces que cometieron. Yo les regalé el examen. Y aún así tuvieron la osadía de querer discutirme. Discutirme. Michas, quinta edición. Diagnóstico, presentación clínica de la colangitis. Charcot describió la triada que lleva su nombre: fiebre con escalofríos, ictericia y dolor abdominal. A eso se le agregó la dentada de Reynolds en 1959 con depresión del sistema nervioso central y el shock. ¿Está bien? Bueno. Le digo a ustedes que depresión del sistema nervioso central, alteración del sensor y Glasgow disminuido, lo mismo. Schwartz, principio de cirugía de triada de Charcot, bueno, dentada de ontología de Reynolds. Fiebre, ictericia, dolor en el cuadrante superior derecho, shock séptico y cambios del estado mental. ¿Bien? Ahora si ustedes agarran y me dicen, doctor, pero el Schwartz ya es muy viejo. Bien, dice lo mismo. Bueno, ahora no puedo ser tan malo con ustedes. Este sí que fue de 1800 y algo. Seguimos con lo mismo. ¿Está bien? Ahora, no, ahí vamos. Hay algunas literaturas que habla de hipotensión, pero en el contexto de un paciente en shock. No dice que hipotensión es un síntoma. O si no, todos estaríamos en shock hoy, ahora mismo, a las 13:45. Shock es un componente, hipotensión es un componente del shock. ¿Está bien? Bueno, después, aparte de la hipotensión, ¿qué me habían dicho?
En el Sabiton, en esta edición, habla como pentada de Reynolds y habla de manera separada a la fiebre y el escalofrío. Entonces deja 6 ítems. Pero el paciente que tiene pentada de Reynolds puede presentar fiebre con o sin escalofríos. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia? Los pacientes que tienen 39 a 40 grados para arriba tienen escalofríos, pero fiebre viene a partir de 38. ¿Está bien? En el Mariano Jiménez habla de hipotensión. Pero ya les dije cuál es la definición de hipotensión, o sea, en qué contexto habla de hipotensión. Entonces, complejo sintomático del shock. ¿Por qué estos pacientes hacen hipotensión? Porque están entrando en shock. ¿Por qué estos pacientes hacen alteración del sensorial? Porque están entrando en shock. ¿Está bien? Algo que leí muchísimo. Yo no sé de dónde sacaron, pero me pusieron shock hemorrágico, shock hipovolémico, shock algo que tenía que ver con la sangre. Y no. En la pentada de Reynolds, que viene de la colangitis, ¿la colangitis qué es? Es una inflamación de infección por la obstrucción del conducto coleoide. Entonces, ¿y es una infección qué tipo de shock es? Infección. ¿Está bien? Hemorrágico no. Shock séptico. ¿Estamos ahí, verdad? Sí. ¿Siguen con dudas? ¿Sí? No. Si yo dejaba este pentada de Reynolds, nadie iba a pasar. Mentira, ya veré qué va a pasar. Pero con 60. Entonces, yo saqué pentada de Reynolds y dejé solo 16 puntos. Por eso todo el mundo rindió bien. ¿Está bien? No puedo ser tan injusto siendo que yo no desarrollé esta clase y decirle que tiene que ser así, pero que tiene que ser así. Mi consejo para ustedes: lean y no la proyección. Lean las clases. ¿Está bien? ¿Cómo? Nadie se pasó. Terminó. Doutor, mas na oral você vai fazer um semestre atrasado não, né? Muito bravo. Você está muito bravo, eu todo mundo tem que pegar. Yo puedo estar de muy mal humor si quiero, pero nadie se aplaza. Entra chocolate. Bueno, entonces, ya que aprendieron algo hoy, vamos a seguir aprendiendo. Vamos a hablar de... Si ustedes quieren discutir, vengan a discutir con libros. Lê o livro, pessoal. ¿Está bien? Porque justamente lo que yo hago en mis clases es sacar toda la literatura para que nadie venga y me diga, doctor, no es. Não era. Me molesta. Vamos a hablar un poco sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Continuando lo que es colon, vamos a comenzar con la enfermedad inflamatoria intestinal y no vamos a hablar mucho, vamos a hablar así lo más básico y lo más frecuente, y a eso lo vamos a agregar ahora. Entonces, enfermedad inflamatoria intestinal. En la enfermedad inflamatoria intestinal van a encontrar que, dependiendo de la literatura, se puede clasificar en 3 o en 2. ¿Está bien? Se puede clasificar en la famosa enfermedad de Crohn, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Se puede clasificar en la colitis
la colitis ulcerativa o colitis ulcerada, y en algunos van a encontrar en 15% la colitis indeterminada. ¿Está bien? La colitis indeterminada no es muy largo, y la colitis indeterminada es una colitis en donde el paciente tiene una fusión de síntomas de enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, y en la biopsia parecen los dos. Y terminó. Ese es el único motivo por el cual se llama colitis indeterminada y se ve en 15%. El tratamiento en esa clase de pacientes, dependiendo de cómo sea, o es quirúrgico o es tratamiento medicamentoso. Pero vamos a ver eso, creo yo, en la próxima clase. Entonces, epidemiología y etiología de la enfermedad intestinal inflamatoria. EI significa enfermedad inflamatoria intestinal, significa estadio 2. ¿Está bien? Que incluye tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn. Son en gran parte las enfermedades del mundo occidental. No entraba anteriormente en patologías frecuentes en el mundo oriental, pero en la actualización con la universalidad, como ellos también ya comen ahora McDonald's y Burger King, también están entrando en la lista de patologías frecuentes en ellos. ¿Está bien? La prevalencia, como está diciendo, es del 5%. La mayor incidencia es la... ¿Cómo? La mayor incidencia de la colitis ulcerosa (CU) se ha notificado en Europa, mientras que la enfermedad de Crohn es más frecuente en Estados Unidos. Solo para que sepan y manejen todo ello. Nosotros no tenemos esa enfermedad, ¿verdad? Ambos trastornos parecen tener una predisposición genética con muchos factores ambientales contribuyentes. Si nosotros vamos a hablar de herencias genéticas, nosotros vamos a hablar de patologías genéticas, técnicamente hay algunos individuos que tienen la predisposición de tener enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué no desarrollan? Porque tienen una buena dieta. Bien, dice que las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal tienen una predisposición genética y que solo llegaron al diagnóstico o solo tuvieron enfermedad inflamatoria intestinal por su dieta. Está bien, por eso la principal base para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal siempre se basa en dietas y medicamentos. Pero si vos tenés una buena dieta, tus medicamentos van a funcionar mucho mejor. Más del 10% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal presentan familiares con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, si yo no tengo enfermedad inflamatoria intestinal, pero alguien en mi familia de primer y segundo grado tiene, yo probablemente tenga predisposición genética. Si no quiero tener, tengo que cambiar mi dieta. ¿Está bien? Vamos a hablar un poco de la distribución y la clasificación de la enfermedad. El alcance de la colitis ulcerosa también se puede clasificar con respecto a la extensión de la inflamación dentro del colon. Puede estar limitado al recto y al colon sigmoides. Si está al recto se llama proctitis, o si está recto y colon sigmoides se llama proctosimoiditis. Restringida al lado izquierdo del colon o extendida para afectar todo el colon. Si nosotros vamos a hablar de colitis ulcerosa, es más frecuente en el marco colónico o en el intestino grueso. ¿Está bien? Marco colónico o intestino grueso. Colitis ulcerosa. Entonces, vamos a repetir. Colitis ulcerosa, colon. ¿Está bien? Colon. Ahora, si nosotros vamos a hablar por frecuencia, es más frecuente en el recto y en el colon sigmoide. ¿Puede alcanzar todo el marco colónico? Sí puede, pero por frecuencia recto y colon sigmoide. ¿Está bien? Y entre los dos, de nuevo, es más frecuente en el colon sigmoide. ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿Sí? Eu entendi. O senhor falou que no caso, a colitis, o marco colônico
Colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa yo voy a ver en el colon. Por frecuencia, primero colon sigmoides, seguido de recto y después de todo. O sea, yo puedo tener una proctitis, puedo tener una protosigmoiditis y puedo tener, ¿cómo era el otro? Pancolitis. De ahí viene la famosa pancolitis ulcerosa. Então, primeiro, colcimose e reto em geral. Sí. ¿Está bien? Por eso siempre por eso ustedes van a ver, por ejemplo, la verdad que acá se hace muy poco, pero el diagnóstico en estos pacientes se hace con colonoscopia. ¿Está bien? También existe la rectosigmoidoscopía o la rectoscopía, que son procedimientos para evaluar el colon. ¿Está bien? En países con más dinero que nosotros, en las patologías que por frecuencia solo afectan el recto y el sigmoides, para que mi paciente pueda tener, para que yo le pueda realizar a mi paciente el estudio sin la necesidad, por ejemplo, de hacer una preparación colónica, se suele hacer solo la rectosigmoidoscopía. La rectosigmoidoscopía es el mismo estudio que la colonoscopía, pero con un sigmoidoscopio. Es el endoscopio más corto que solo llega hasta el intestino, hasta el colon sigmoides. ¿Por qué optar por hacer eso? La preparación colónica es internarle a tu paciente 24 horas antes de su procedimiento, darle medicamentos para que él pueda irse al baño y limpiar todo el marco colónico. Yo necesito 24 horas para eso. ¿Está bien? En eso mi paciente solo come caldo, solo toma agua y se pasa el día con diarrea. ¿Está bien? Con riesgo de que haga un desequilibrio hidroelectrolítico si no tienen una buena hidratación o si son pacientes ancianos. ¿Está bien? Todo eso se hace para que desde el ciego hasta el recto yo tenga totalmente vacío. Y en el contexto de un paciente con colitis ulcerosa, en donde la porción más frecuente de la enfermedad, en donde con más frecuencia se ve afectado el recto y el colon sigmoides, ¿para qué hacer todo eso? ¿Está? Entonces, en algunos pacientes se hace una rectosigmoidoscopía en donde lo único que yo le hago al paciente es enema. Y mi paciente no tiene que estar sufriendo la diarrea. Y con ese enema se limpia el recto y con ese enema se limpia el colon sigmoides y se hace la rectosigmoidoscopía. Si en la rectosigmoidoscopía yo no encontré nada en el recto y no encontré nada en el colon sigmoides, ahí se plantea la internación para hacerle toda la reparación colónica. Eso es lo que se debería hacer. No es nuestra realidad, entonces tenemos que hacerle la preparación colónica y hacerle una colonoscopía al paciente para hacer el diagnóstico de una colitis ulcerosa en el colon sigmoides. ¿Entendieron? Acho que sim. Bueno, Alessandra. Doutor, a rectosigmoidoscopia também para diagnóstico? Sí, con la rectosigmoidoscopía vamos a mirar la lesión y vamos a tomar la biopsia. No caso a colitis então, em primeiro lugar, se estiver disponível, a gente faz a retossigmoidoscopia. Exatamente. Porque não é necessário, porque é só Por o frequência. reto e o sigmoide. Sim. Mas aí, se caso não encontre nada disso, aí, no caso, e continue com como é? Para fazer a colonoscopia, no caso. Sim? Sim, vamos. Se for fazer a colonoscopia, aí tem que fazer todo o procedimento para limpar tudo. Faz a reta, se não encontrar nada, aí Aí vai você vai fazer a colonoscopia se no caso não tiver a reta. Sí. Paciente con colitis ulcerosa que viene a diagnosticar, que viene a consultar conmigo. Yo por la clínica sospecho, bueno, esto es una enfermedad intestinal inflamatoria. Yo pienso que esto es una colitis ulcerosa. Por frecuencia la colitis ulcerosa se ve más en el colon sigmoides y en el recto. Bueno, entonces mi primer acto debería ser pedirle una rectosigmoidoscopía. Si en la rectosigmoidoscopía yo no encontré nada, ahí yo le hago una colonoscopía para el paciente para que se pueda evaluar todo el marco colónico del paciente. ¿Está bien? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con endoscopía o rectosigmoidoscopía.
qué consiste? Primero, el procedimiento es visual. Yo veo en dónde hay aspectos inflamatorios. Bueno, acá hay aspecto inflamatorio o aspecto ulcerado. Si vamos a ver cómo se ven las imágenes en enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Y bueno, esto es raro, esto no debería estar acá. Tomo biopsia. ¿Está bien? Y ahí me va a venir la biopsia y me va a decir colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, colitis determinada. ¿Está bien? Y de acuerdo a eso yo voy a plantear mi tratamiento. ¿Sí? Bueno. Como muchas patologías, nosotros sí o sí tenemos que hacer el diagnóstico de la colitis ulcerosa. Para el diagnóstico de la colitis ulcerosa se utiliza la clasificación de Viena o la clasificación de Montreal. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, entre la clasificación de Viena y la clasificación de Montreal? Simplemente la edad. En la clasificación de Viena se utiliza un corte de 40 años en donde se mira 40 años para abajo y se mira 40 años para arriba. En la clasificación de Montreal el punto de corte es 20 años. 20 años para abajo y 20 años para arriba. ¿Por qué se hizo ese corte? ¿Por qué ellos dijeron no es la forma correcta de hacer el diagnóstico? Porque los pacientes que tienen colitis ulcerosa, porque últimamente se vio muchos pacientes por debajo de 20 años que estaban haciendo colitis ulcerosa. Estos pacientes generalmente tienen carga genética. ¿Qué significa eso? Su papá tiene, su abuelo tiene, o si él tuvo, alguien de su familia también puede tener. Bien, entonces ahí se hizo la clasificación. ¿En qué consiste? Primero hacer el diagnóstico para el Viena A1, A2. A1 menos de 40 años, A2 más de 40 años. Para el Montreal, A1 menos de 16, A2 entre 17 y 40 años, A3 mayor a 40 años. La localización: ileal, colónico, iliocolónico, digestivo superior, ileal, colónico, iliocolónico, digestivo superior, digestivo superior aislado, entonces si es que llega a superar el colon, y cómo se podrían comportar de acuerdo a cómo yo encuentro, ¿verdad? Estas serían las complicaciones de esta patología. Lo que nosotros vamos a ver enseguida cuáles pueden ser las complicaciones. Las complicaciones muchas veces en estos pacientes son complicaciones que tienen resorte quirúrgico. Nosotros vamos a ver enseguida que en la enfermedad inflamatoria intestinal, para el tratamiento quirúrgico, yo clasifico el tratamiento quirúrgico urgente y no urgente, ¿verdad? Por tratamiento quirúrgico por complicaciones y no complicaciones. Esos pacientes con tratamiento quirúrgico de urgencia son pacientes que hicieron complicaciones de la enfermedad. Y esos pacientes que se operan a causa de que se hacen cirugías no urgentes o no complicadas, son pacientes que tuvieron una falla en el tratamiento médico. ¿Está bien? Si nosotros nos vamos por frecuencia, en la actualidad los pacientes responden muy bien al tratamiento médico y son pocos los pacientes que se tienen que operar por una cirugía programada. Pero así también los pacientes, hay muchos pacientes que hacen complicaciones y que tenemos que entrar al quirófano por sus complicaciones. ¿Sí? Vamos a ver enseguida. Dieta más medicación. Sí, la dieta también va a ser. Sí, vamos a ver enseguida. La dieta en la literatura te van a encontrar no comer carne roja. Eso es lo que dice, no comer carne roja, no comer alimentos irritantes, entre esos entradas. Sí, eso es no vivir. Essa classificação é para diagnóstico, alguma coisa assim? No, esta clasificación es para que yo pueda evaluar en qué estadio está la enfermedad para plantear el tratamiento, cómo voy a manejar al paciente, cuáles son las posibles complicaciones que va a tener. Bueno, entonces, presentación clínica. Entre los dos, lo más frecuente
diarrea, ¿verdad? Eso es lo más frecuente. La diarrea puede ser un síntoma de presentación en ambas enfermedades, sin embargo, normalmente es más frecuente e intensa en la colitis ulcerosa, en la que la diarrea se suele caracterizar con hemorragia. Acá hay un punto muy importante y muy controversial. En algunas literaturas ustedes van a encontrar que la colitis ulcerosa cursa con hemorragia, pero en el Schwartz habla de que la enfermedad de Crohn también puede presentar en algunas ocasiones sangrado. ¿Está bien? ¿Qué otra patología que es muy frecuente en nuestro medio suele cursar con diarrea y sangrado? La gastroenteritis. ¿Está bien? Entonces, muchas veces ustedes van a tener pacientes en la urgencia y ustedes van a ver muchísimos pacientes en la urgencia que va a venir por supuesto diagnóstico de gastroenteritis y se le trata como gastroenteritis y nunca se le pide al paciente interconsulta con un coloproctólogo. ¿Está bien? ¿Por qué ocurre eso? Yo no sé si ustedes van a ver gastroenteritis en clínica quirúrgica o en clínica médica. Bueno, no importa. Acá en la facultad probablemente ustedes vean en clínica médica, ahora porque el tratamiento es clínico. Pero en urgencia el cirujano es, porque es dolor abdominal. Bueno, el paciente que llega con gastroenteritis llega por dolor abdominal, llega por náuseas, vómitos y llega por diarrea. Náusea y vómito a veces, pero si vamos por frecuencia llega por dolor abdominal y diarrea. ¿Está bien? ¿Qué es lo primero que nosotros deberíamos de hacer en un paciente que viene por probable síntoma de gastroenteritis? ¿Sí? Después. Examen físico, ¿verdad? La historia clínica, que es lo más importante aparte de nuestra hidratación. En la historia clínica, nosotros... Yo le di a ustedes clases de historia clínica. ¿Cómo dijimos que hacemos la historia clínica? Primero anamnesis, después examen físico y ahí pido estudios complementarios, ¿verdad? En un paciente con gastroenteritis, hablando del laboratorio, ¿cuáles son los laboratorios que yo puedo pedir a un paciente con gastroenteritis? Hablando de gastroenteritis, no hablando de diagnóstico diferencial. Copropultivo y hemograma. ¿Está bien? En un paciente con enfermedad de Crohn o enfermedad inflamatoria intestinal, yo no voy a tener datos positivos a infección. ¿Está bien? Porque esto es inflamatorio y no infeccioso. Puedo tener PCR positivo, puedo tener glóbulos blancos aumentados, pero no van a estar en valores infecciosos. Van a estar discreta o ligeramente elevados. ¿Está bien? Eso es el paciente con gastroenteritis. Perdón, eso es el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, ¿qué ocurre? Todas las gastroenteritis son bacterianas. Puede ser viral. ¿Está bien? Entonces, si es un cuadro viral o un cuadro bacteriano, ¿cuántas veces va a venir el paciente en la consulta? Una vez, hasta que yo resuelva la patología. Eso significa que si un paciente está viniendo más de una vez en el mes o en la semana por su gastroenteritis que nunca pasó, eso no es gastroenteritis. Eso es una enfermedad inflamatoria intestinal y yo le tengo que mandar al coloproctólogo para que haga el tratamiento, haga el diagnóstico. ¿Está bien? ¿Por qué les digo eso a ustedes? Porque en mis guardias el residente siempre viene y me dice: doctor, nosotros ya le conocemos y ese paciente siempre viene por gastroenteritis. No, la gastroenteritis tiene que dar una vez si es infeccioso, ya sea viral o bacteriano, una vez. ¿Está bien? Tiene que tener mucha mala suerte el paciente de que hoy hizo gastroenteritis y dentro de 15 días vuelve a hacer gastroenteritis. ¿Verdad? Entonces es diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, el paciente tiene que ir al coloproctólogo para hacer su diagnóstico. ¿Estamos? ¿Por qué les digo esto? Porque el copropultivo o el examen de heces puede venir alterado en caso bacteriano.
pero también puede venir normal si el paciente tiene un tratamiento, si el paciente es viral. ¿Cómo yo voy a poder guiar mi tratamiento, mi diagnóstico? Si el paciente viene por primera vez y no está alterado su copro cultivo, bueno, pienso que es viral, le hago mi tratamiento. Generalmente en esta clase de pacientes es solo reponer los líquidos porque la diarrea no se ataja. ¿Está bien? Y le mando a su casa. Si superando, porque virus, ¿cuánto tiempo es la virulencia de los pacientes con virus? Acho que uns 5 dias. 7 a 15 días. ¿Está bien? Entonces, terminó los 15 días, el paciente no tiene mal por qué volver. Si superó ya los 15 días de su primer cuadro y el paciente sigue viniendo a la consulta, eso es enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Está bien? Ahora, si vino positivo mi copro cultivo o cualquier examen de ese que yo le hice para bacterias, ahí sí, tratamiento bacteriano para ese paciente, vas a usar la casa. Ahí no hay mucha cosa que decir. Vino bacteria positiva y le mando a su casa. Hay un caso que es una excepción que vamos a ver enseguida. Pero en generalidad, paciente que viene con alteración en su copro cultivo y con diarrea, eso es bacteriano, tratamiento con antibiótico y se va a su casa. ¿Estamos? A no ser que ustedes digan no. Então só vai durar até 15 dias no máximo. Sí, si es virus, sí. E uma consulta só. Y una consulta. Sim. Oye. Cuando el paciente tiene diarrea, el tenesmo rectal y la necesidad imperiosa de defecar no son solo síntomas de una colitis, son síntomas de un paciente que tiene diarrea. No importa de qué origen sea mi diarrea. Les digo esto solo para que no confundan. Todos los pacientes que tienen diarrea pueden tener tenesmo vesical. ¿Qué es tenesmo vesical? Tenesmo rectal. Sensação completa. Sensación incompleta de defecar, ¿verdad? Lo mismo que tenesmo vesical, sensación incompleta de orinar. Y la necesidad imperiosa de defecar, eso es por mi diarrea. ¿Está bien? Agora fiquei uma dúvida, porque assim, eu sei que você está falando de por isso, que a base não há diarreia, se detecta bactéria, no caso, né? Ácido antibiótico, eu pensei que não havia necessidade de. Si es que vos tenés bacteria y tu paciente está haciendo fiebre, bueno, siempre va a depender del contexto, ¿verdad? Pero es una forma de decir, si el paciente tiene bacteria, es bacteria, no estamos hablando de enfermedad intestinal. ¿En qué caso, por ejemplo, yo le tengo que plantear tratamiento con antibiótico terapia al paciente? Si aparte de tener su gastroenteritis, el paciente está haciendo fiebre, está haciendo cuadro infeccioso, glóbulos blancos en ascenso, la forma con que un paciente con gastroenteritis bacteriana comienza es diarrea, estrías de sangre y ya comienza a tener pus en su materia fecal. Es un paciente que necesita antibiótico terapia. ¿Sí? ¿Está? Bueno, porque estos pacientes tarde o temprano van a mejorar, ya sea en una viral o una bacteriana. ¿Por qué? Porque mi diarrea justamente lo que está haciendo es eliminar el foco. ¿Está bien? Por eso las diarreas no se atajan. Porque yo tengo que eliminar el foco. Principalmente si pienso que es algo viral. ¿Está bien? Perdón, algo infeccioso. Professor, mas corrida sempre está inferior? ¿Por qué duele la diarrea? Pela cólica. Por la inflamación y el peristaltismo intenso. Entonces, si mi paciente tiene diarrea, mi diarrea siempre va a estar acompañado de dolor. ¿Está bien? Anemia. ¿En qué caso estos pacientes van a tener anemia? Estos pacientes van a tener anemia si ellos están con una diarrea crónica, una diarrea de larga data, en donde yo puedo perder sangre macroscópica o sangre microscópica, pero sangre es sangre. ¿Está bien? Entonces estos pacientes pueden hacer anemia. ¿Sí? En este caso la anemia se va a deber a la pérdida de sangre que yo estoy teniendo por la materia fecal. Ustedes van a ver muchos pacientes que
tienen acceso a un sistema de salud pública, pero sí tienen acceso a una farmacia. Entonces, esos pacientes van a ir a la farmacia y van a decir que son diarrea. ¿Qué le van a dar? Antidiarrea. ¿Está bien? Entonces, estos pacientes van a tener una anemia crónica en donde su cuerpo está acostumbrado a esa anemia. Entonces, en algún momento de su vida, sí, voy a consultar, voy a ver qué te. Esa clase de paciente puede venir y presentar una anemia, y ahí ustedes cuando lean anemia clínica médica se van a dar cuenta que el paciente que viene con anemia crónica, en donde el paciente está pálido, pero él no se siente mal, no está mareado, no se desmaya, no tiene hipotimia, son pacientes que tienen anemia crónica. Y a esa clase de pacientes lo primero que se le pide es un examen que se llama test de Guayaco. ¿Se acuerdan del test de Guayaco? El test de Guayaco es el examen de sangre oculta en heces. ¿Cómo es el nombre? Test de Guayaco. No es agua oxigenada. La agua oxigenada no sirve si es que el paciente tiene sangre microscópica, tiene que tener hematoquexia el paciente para que le sirva la sangre oxigenada. Entonces no le sirve. El test de Guayaco es un análisis de la materia fecal en donde el bioquímico busca sangre microscópica. ¿Está bien? Si se encuentra sangre microscópica, se tiene que pensar de que el sangrado viene del colon. Y ahí se busca el antecedente del paciente. ¿Qué le pasa al paciente? En el contexto de test de Guayaco positivo, o sea, sangre oculta en ese positivo, para un paciente que tiene diarrea de larga data, enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Está bien? Diarrea de larga data. El paciente que tiene, por ejemplo, cuadro obstructivo o alteración en el hábito defecatorio, tengo que pensarse a. ¿Está bien? Alteración del hábito defecatorio o alteración intestinal. En cualquier paciente que inicialmente presente diarrea, en primer lugar se debería obtener coprocultivo para descartar presencia de causas infecciosas de la diarrea, lo que estábamos acabando de hablar. Ahora, acá hay un dato importante que nosotros vamos a ver enseguida. Una de las complicaciones causadas por el Clostridium difficile es nuestra colitis ulcerosa fulminante. Que en algunas literaturas ustedes van a leer como una complicación infecciosa de la colitis ulcerosa, y en otras van a leer como un agente externo. ¿Cómo? Sí, por comida. Pero de cualquier manera los dos se comportan de la misma forma y los dos tienen el mismo tratamiento. ¿Por qué en algunas literaturas ustedes van a leer como complicación de la colitis ulcerosa? Porque la colitis ulcerosa puede causar inmunodepresión. El paciente hace colitis ulcerosa fulminante por Clostridium, y entonces, como suele ser frecuente en esos pacientes, dicen, vamos a colocar como una complicación. Pero yo puedo tener pacientes que tengan colitis ulcerosa fulminante o colitis fulminante por Clostridium y que nunca en su puta vida tuvieron enfermedad inflamatoria intestinal. Eso es para que tengan en cuenta más. Si alguien le pregunta a ustedes cuál es la complicación infecciosa de la colitis ulcerosa, ustedes le van a decir colitis fulminante por Clostridium difficile. Termino. Solo si alguien le pregunta. No, usted no voy a preguntar esto en el examen, pero como yo le estoy diciendo a ustedes, algunas literaturas te describen como una complicación, pero no es una complicación. ¿Está bien? El paciente tuvo mala suerte, no va a tener infección por Clostridium, porque hay pacientes que tienen colitis fulminante sin tener enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Está bien? ¿Por qué se habla de colitis fulminante? Porque el Clostridium es muy agresivo y solo por eso es colitis fulminante. ¿Está bien? Porque se tiene que hacer una gastroenteritis intermitente. Então, nesse caso aí da fulminante, tratou, sarou no caso? Porque a outra não cura, né? É E isso? não vai ser uma complicação no caso, vai ser então só a infecção, uma colitis ulcerosa infecciosa por Clostridium. Sí, solo eso. Y ahí está.
Si mi paciente nunca tuvo enfermedad inflamatoria intestinal y está con una colitis fulminante por Clostridium, yo le hago tratamiento que es antibiótico terapia, que es hidratación y dejar que el paciente tenga diarrea, y termina o se cura ese paciente, termino ya no hay más nada. En el caso de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, mismo tratamiento, se cura de la infección, pero el paciente sigue teniendo su enfermedad inflamatoria intestinal. El tratamiento, si es que no se cura. ¿Está bien? ¿Está? Eso para que tengan en cuenta, la enfermedad inflamatoria intestinal infelizmente no se cura, solo se trata. A no ser que lo operes, pero operarle ya es otra cosa. En la enfermedad de Crohn pueden predominar los síntomas de dolor abdominal. Los pacientes con enfermedad de Crohn pueden presentar una masa abdominal palpable debido a un absceso intraabdominal o mostrar fístula externa. Vamos a hacer acá colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. ¿Entienden, verdad? Este supuestamente según colitis ulcerosa y esto es enfermedad de Crohn. Acá. ¿Por qué yo solo hablo de gastroenteritis, diarrea, infecciones del tracto intestinal, solo con la colitis ulcerosa? Porque la colitis ulcerosa, en la colitis ulcerosa solo la pared interna del colon está afectado. ¿Está bien? Entonces todas mis complicaciones van a ser debido a lo que ocurra dentro de la pared interna. ¿Está bien? Sin embargo, la enfermedad de Crohn suele atravesar todas las capas del colon. ¿Está bien? Entonces, en la enfermedad de Crohn, las complicaciones suelen ser un poco más fuertes, un poco más densas, porque estos pacientes hacen absceso, hacen peritonitis, hacen obstrucción intestinal, hacen fístulas, porque en estos pacientes la enfermedad atraviesa toda la capa del colon. Los dos son enfermedades inflamatorias intestinales, solo que uno de ellos, que es la colitis ulcerosa, la enfermedad inflamatoria solo se encuentra dentro de la luz intestinal. ¿Está bien? Sin embargo, los pacientes con enfermedad de Crohn es en toda la pared y esa inflamación de toda la pared hace absceso, perforación por peritonitis, obstrucción intestinal, hace fístula. ¿Está bien? Tienen más complicaciones locales que complicaciones sistémicas. Cuando hablamos de complicación sistémica estamos hablando de sepsis. ¿Está bien? De infección. ¿Está? E da colite, doutor? ¿Sí? E da colite? Y de eso que estamos hablando. La colitis Você ulcerosa fala da enfermidade? de la enfermedad. De Crohn ou da de colite? La colitis ulcerosa, bueno, vamos a hacer así. Colitis ulcerosa. Si nosotros vamos a hablar del colon como un todo. En la colitis ulcerosa solo se enferma adentro del tubo, adentro del colon. ¿Está bien? Y como solo se infecta o solo se altera adentro, el diagnóstico o todo el problema va a ser dentro del tubo. O sea, gastroenteritis, infección por gastroenteritis, todo lo que pueda ocurrir dentro del tubo. ¿Está bien? Ahora, vamos a hablar de enfermedad de Crohn. Los dos siguen siendo enfermedad inflamatoria, los dos siguen cursando con inflamación. La enfermedad de Crohn sí atraviesa todas las paredes del colon. Entonces, si atraviesa todas las paredes del colon, yo puedo tener complicaciones locales. Las complicaciones locales pueden ir desde un absceso, pueden ir desde una perforación y peritonitis por perforación, puede ir a un cuadro obstructivo. ¿Por qué puede ir a un cuadro obstructivo? Puede ir a un cuadro obstructivo porque si yo tengo una porción del colon inflamado en todo su espesor, eso también va a inflamar lo que hay al lado. Entonces, si inflama lo que hay al lado se puede cerrar, se puede volular, se puede fibrosar y entonces el paciente puede tener un bloqueo. ¿Está bien? ¿Por qué se puede perforar? Porque la inflamación va a dejar esa pared más débil y en algún momento se puede perforar
Si se perfora, tengo materia fecal en la cavidad abdominal y hace peritonitis fecal. Si esa porción del colon inflamado está en contacto con otro órgano, asa delgada, útero, vejiga, vagina, ese órgano se puede inflamar y se puede perforar y hacer una fístula interna. ¿Está bien? Todo eso puede ocurrir en la enfermedad de Crohn. Y eso en la enfermedad de Crohn, esas son las complicaciones que yo tengo que operar de urgencia. ¿Está bien? ¿Sí? A enfermedade de Crohn, ela pode, com o tempo, passar a virar uma substância infetiva? ¿Cómo sí? Todas las enfermedades inflamatorias con el tiempo pueden llegar a convertirse en cáncer, principalmente si solo se mantienen inflamados y no hacen sus complicaciones. Si nosotros nos vamos por suerte al paciente, si el paciente tiene suerte, hace enfermedad inflamatoria intestinal con sintomatologías que le lleven a consultar. Si tiene suerte, se complica, se opera y se hace el tratamiento. Porque hay casos de pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal en donde la sintomatología no es tan florida, entonces el paciente nunca se fue a consultar y toda inflamación crónica se convierte en cáncer. ¿Está bien? Toda inflamación crónica que no se trata se convierte en cáncer. Esa es una de las causas por el cual los pacientes suelen tener cáncer. Inflamación crónica. Después están los carcinógenos, fumar, comer carne roja y cosas así. ¿Entendieron esa parte? ¿Entendieron de cómo yo voy a plantear mi tratamiento? Ambos, si nosotros nos vamos por lo que ocurre, ambos van a tener diarrea, ambos van a tener el dolor típico del cólico por la diarrea, pero a qué va a evolucionar la enfermedad es diferente. ¿Por qué es diferente? Justamente por la localización. Uno es dentro y el otro es afuera. O sea que uno es adentro y el otro es en todo el espesor. Aproximadamente el 25% de los pacientes con enfermedad de Crohn presentan un absceso perianal asociado a fisura anal no dolorosa, abscesos anorrectales, fístulas, colgajos cutáneos y estenosis anal. ¿Por qué en estos pacientes yo tengo fisura anal no dolorosa? Porque en estos pacientes la fisura no es traumática. En estos pacientes la fisura es por la inflamación. ¿Está bien? Vai lesionando a mucosa. ¿Cómo? Vai lesionando. Sí, ahí vamos a ver una imagen. Fístula ya sabemos lo que es, ¿verdad? Colgajos cutáneos le voy a mostrar ahora, y estenosis anal es la inflamación causa una estrechez en el canal anal. ¿Está bien? Los colgajos cutáneos. Esto es un ano, esto es otro ano. ¿Está bien? Creo que no hace falta que les diga, ¿verdad? Ok. Bueno, la doctora quiere que le repita. Esto es un ano y este es otro ano. Los colgajos cutáneos son estos. ¿Está bien? Los colgajos cutáneos suelen aparecer por una inflamación crónica en esta parte que se dio, pero hizo un cambio en la conformación del canal anal. ¿Está bien? Dato importante, esto no se opera y no se saca, igual no se opera y no se saca. Diagnóstico diferencial. ¿Está bien? ¿Cómo voy a saber si es hemorroide o no? Esto no duele en la enfermedad de Crohn y no está inflamado. ¿Está bien? Y su color no es el color inflamatorio, es un color normal, ¿verdad? Es el diagnóstico diferencial. Esto no se opera en pacientes con enfermedad de Crohn porque esto va a volver a aparecer. ¿Está bien? Bueno, y ahora vamos acá. Este también es una paciente que tiene enfermedad de Crohn. Acá se ve el colgajo cutáneo, pero en este caso tengo 1, 2, 3, 4. Esto puede ser desde fístulas hasta fisuras. Solo el examen físico te va a decir qué exactamente es. ¿Está bien? Pero puede ser desde fístulas hasta fístula y fisura. Bueno,
¿Qué es lo importante en esto? Tengo que ver la etiología. ¿Está bien? Si esto es un paciente que tiene absceso perianal y esto es una fístula por el absceso perianal, ahí yo puedo plantear tratamiento quirúrgico. ¿Está bien? Si esto es una fisura por traumatismo, puedo plantear tratamiento quirúrgico. En la enfermedad de Crohn, todas estas patologías desaparecen con el buen tratamiento del paciente. ¿Está bien? Sin la necesidad de estar operando. Por eso es muy importante que si yo llego a encontrar esto, defina la etiología. ¿Está bien? En fisuras traumáticas, tratamiento quirúrgico. ¿Está bien? En fisuras por enfermedad de Crohn, esto se cura con el tratamiento de la enfermedad de Crohn. ¿Está bien? Y lo mismo va para las fístulas. ¿Estamos? Manifestaciones extraintestinales. No todo es intestinal en estas dos patologías. Existen también manifestaciones extraintestinales. No le puse. ¿Tiene para explicar? Existe una prevalencia ligeramente mayor de manifestaciones extraintestinales en pacientes con enfermedad de Crohn en comparación a los pacientes con colitis ulcerosa, y se pueden dividir en aquellos pacientes que se afectan las articulaciones, los ojos y la piel. Sí, para que ustedes tengan una noción, ambos pacientes pueden tener manifestaciones extraintestinales, solo que es más frecuente en nuestra enfermedad de Crohn en comparación con la colitis ulcerosa. Pero no hay diferencia entre qué manifestaciones voy a encontrar. ¿Qué significa eso? Si yo encuentro una manifestación extraintestinal, yo puedo estar frente a una enfermedad de Crohn o frente a una colitis ulcerosa. Yo tengo que buscar cuál es mi etiología. Pero yo puedo estar frente a los dos. Ahora, ¿qué puedo decir? Puedo decir, probablemente sea enfermedad de Crohn por la frecuencia, pero no descartar nunca que sea una colitis ulcerosa. ¿Está bien? Bueno. Una de las manifestaciones más frecuentes son las sacroilitis. Generalmente cuando hablamos no generalmente, si vamos a hablar de enfermedades extraintestinales que afecten mis articulaciones, estamos hablando de inflamación de las articulaciones. ¿Está bien? Eso es lo que estamos hablando. Sacroilitis es una de las más frecuentes, una inflamación de la articulación de la región sacroiliaca, y el paciente refiere mucho dolor en esa región. ¿Está bien? La espondilitis anquilosante también es una forma en la que se presentan los pacientes con síntomas articulares. En este caso, bueno, la verdad que va a depender mucho de lo que yo planteé en el paciente. Muchas veces el tratamiento para el dolor y la inflamación en los pacientes con enfermedad intestinal ya incluyen corticoides para su tratamiento. ¿Está bien? Entonces, el hecho de administrarle corticoides a estos pacientes ya hace el tratamiento para las complicaciones articulares o para las manifestaciones extraintestinales en la articulación. ¿Está bien? Corticoides. Si es que mi paciente no tiene necesidad de hacerle corticoides y yo busco otro tratamiento antiinflamatorio para esos pacientes y se presenta con inflamación de las articulaciones, tengo que agregarle sí o sí corticoides. ¿Está bien? La prednisona es el que mejor tenemos. ¿Está bien? Las manifestaciones cutáneas. Estas son las manifestaciones cutáneas. Entre las manifestaciones cutáneas extraintestinales tenemos el eritema nudoso y el pioderma gangrenoso. Eritema nudoso y pioderma gangrenoso. La diferencia entre ellos: eritema, una inflamación así, de esta forma, en donde yo tengo secreción blanquecina. ¿Está bien? Y el pioderma gangrenoso significa que estoy teniendo un hematoma y un cambio de coloración en
el tejido, en la piel. Esto puede ser en cualquier lugar, pero yo voy a contarme de esta forma. Tratamiento también sigue siendo corticoides en estos pacientes. ¿Está bien? Este es el motivo por el cual es muy costoso el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Porque cuando el paciente ya viene a consultar, yo ya tengo un estadio avanzado de la enfermedad. No al punto de tener que entrar de urgencia, pero sí al punto de que yo tengo que ver tratamientos muy agresivos para estos pacientes. Uno de los principales tratamientos, o el más fácil, pero no más barato, es la administración de corticoides en estos pacientes. Y tienen una muy buena mejoría con este tratamiento. ¿Qué pasa? Síndrome de Cushing. Fica sendo um tratamento bioral, no caso? Ahí ya depende. Depende de cómo yo le encuentro a mi paciente. Yo puedo hacer desde tratamiento vía oral o puedo internarle a mi paciente y hacerle tratamiento endovenoso con hidrocortisona. ¿Está bien? Dexa o hidrocortisona endovenoso para el paciente que va a estar internado y prednisona vía oral de 5 miligramos para el paciente que se vaya. ¿Está bien? Puedo plantear esos dos tratamientos. Generalmente, si tengo un paciente que viene a consultar conmigo, no tiene manifestaciones extraintestinales, yo le puedo tratar con su dieta y su prednisona vía oral y se va a su casa. ¿Está bien? Esta clase de paciente tengo que dejarle internado y hacerle antibiótico y hacerle tratamiento endovenoso para que esto mejore mucho más rápido. Yo creo que puse, voy a mirar un poco. Yo creo que puse cómo vamos a hacer las dosis. Creo que puse. Esto que ustedes están viendo acá, ¿qué es? Es un stoma. ¿Un qué? Un stoma. Ahora, ¿qué tipo de stoma? Puede ser ilio, puede ser yeyuno, no sé, pero es asa delgada. Que por cierto, asa delgada no sé qué es porque necesitamos la historia aquí. Mas aí tá na parte posterior da pessoa aqui do abdômen? Não. Saiu aqui? Parte anterior. Esto es anterior. Ah, pois é, mas... Faz No, uma estoma. esto es una ostomía, el paciente se operó para esto. Faz uma aborto. Esto es una ostomía, el paciente se operó para tener así. Así se ve una ileostomía. ¿Está bien? Así se ve una ileostomía. Se ve de ese color, se ve de ese calibre y es muy diferente a una colostomía. ¿Está bien? Esto es mi eritema nudoso, esto es mi eritema nudoso, esto es mi eritema nudoso. Esto tiene tendencia a desaparecer si yo le hago un tratamiento con corticosteroides. ¿Está bien? Si no se queda así y puede empeorar. Esto puede llegar a causar fístulas, por eso es muy importante hacer el tratamiento. ¿Sí? Manifestaciones oculares de la colitis ulcerosa puede consistir en uveitis, iritis y escleritis. Todo lo rojo en nuestros ojos. ¿Está bien? Sí. Todo lo que se queda rojo en nuestros ojos. Uveitis, iritis y escleritis. Todo rojo. ¿Está bien? El que solemos tener cuando tocamos mucho el ojo. Son complicaciones extraintestinales. ¿Cómo voy a tratar? Um corticoide. ¿Qué tipo de corticoide? Exactamente. En el ojo. ¿Está bien? ¿En qué pacientes tengo que tener cuidado? Ustedes ya dieron ya oftalmología, ¿verdad? Não. En pacientes que tienen glaucoma. ¿Está bien? Si pacientes tienen glaucoma, tengo que tener cuidado para gotearle corticoides. ¿Está bien? Algunas de estas pueden provocar una irritación importante que requieren derivación a un oftalmólogo. Se estima que la colangitis esclerosante afecta aproximadamente al 5% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? ¿Qué es la colangitis esclerosante? Porque
esclera? ¿Dónde queda la esclera? Bueno, la colangitis esclerosante es una colangitis por obstrucción, ¿verdad?, de nuestro conducto colédoco. Ahora, ¿por qué se llama colangitis esclerosante? Porque en este caso no es por un cálculo, es porque tuve una fibrosis y una esclerosis del conducto colédoco. ¿Y en qué caso suele ocurrir? Suele ocurrir cuando mi enfermedad inflamatoria intestinal es muy alto y llega al duodeno. ¿Está bien? Entonces va a esclerosar y voy a tener colangitis esclerosante. Tratamiento, tengo que tratar esa colangitis. ¿Está bien? Mi paciente no se va a morir de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero sí se va a morir de una colangitis que le va a dar ventaja de reino. ¿Cómo? Tengo que tratar de liberar, podemos plantear, o dependiendo mucho de cómo se presente, yo tengo que drenar ese colédoco. Yo puedo drenar haciéndole una CEPRE y dejando un stent dentro del conducto colédoco para dilatar y que la bilis caiga. Si es que no puedo y eso es muy riesgoso, tengo que plantear hacer un drenaje percutáneo de las vías biliares. Tengo que meter un tubo o un drenaje dentro de la vesícula y esa vesícula tiene que caer a mi colédoco. Tengo que drenar. Então, no caso da Gil, no caso da parte que já está esclerosada, não tem o que fazer. No hay nada que hacer. No, supongamos, voy a operarle, doctor. No se puede, porque voy a tener un cambio fibrótico. ¿Está bien? No se le puede hacer una derivación biliodigestiva, ¿sí? Que en otros casos se podía plantear, pero en este caso no se puede, porque no tengo colédoco. Tengo un tubo cilíndrico duro. Eu não entendi. Trata. Trata? Como que é? No, com sepsis, lo que trata. cuando yo le hablo de, bueno, el paciente tiene colitis esclerosante. Maneje ese término porque no es solo en estas patologías que se ve una colitis esclerosante. Hay otras patologías donde se puede ver. Colangitis esclerosante. La colangitis esclerosante es un paciente que está haciendo colangitis. ¿Por qué está haciendo colangitis? Porque está obstruido su conducto colédoco. En este caso está obstruido porque se fibrosó y se esclerosó el conducto colédoco. Está duro, cerrado y yo no puedo plantear tratamiento quirúrgico. ¿Por qué no puedo plantear tratamiento quirúrgico? Porque tengo el colédoco duro, fibrosado, que no puedo sacar y no puedo utilizar para hacer anastomosis. ¿Está bien? No puedo unir con nada. Entonces no se opera, no se saca nada, no se hace anastomosis biliodigestiva, que es lo que generalmente hacemos si tengo una complicación en donde el paciente tiene que operar por colangitis, derivación biliodigestiva. Aí que faz a septo, no caso. Entonces en ese caso le hago la CEPRE. Entonces en la CEPRE yo hago la CEPRE, hago todo el proceso de la CEPRE y ahí veo si me entra o no un stent. Si el stent puede entrar adentro del conducto colédoco, se va a drenar. Entonces estoy bien. Si yo no puedo realizar ese procedimiento, ahí es otra cosa. En ese caso tengo que hacer un drenaje percutáneo. El drenaje percutáneo ahí viene abdomen, tejido celular subcutáneo, músculo. Tengo que meter el abdomen, tengo que meter el drenaje adentro de la vesícula o adentro del hígado, pero tiene que terminar dentro de las vías biliares. Y entonces viene por ese drenaje la bilis y mi paciente mejora relativamente hasta que yo vea que hago esa esclerosis. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es derivación biliodigestiva? ¿Qué es derivación biliodigestiva? Muy bien, voy a cambiar el tránsito. Esto también tienen que manejar para su cultura general. Esto es así: vesícula, conducto cístico, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, y se une a mi cístico y forma el conducto colédoco.
bien? Ahí estamos, ¿verdad? La derivación biliodigestiva, esto va y cae en el duodeno. ¿Está bien? Toda la bilis va y cae en el duodeno. Después ese líquido de la bilis se va y hace que mi materia fecal sea del color que es, ¿verdad? Bueno, la derivación es lo siguiente. Yo agarro y corto esto y esto tengo que unirle a mi duodeno de manera directa o a mi asa delgada, dependiendo de cómo yo quiera. Porque yo tengo que seguir eliminando la bilis. ¿Está bien? Entonces, veo cuál de los tubos me va a quedar y ese tubo que me queda hago y le voy a unir a mi asa delgada para que yo siga teniendo, para que yo pueda seguir eliminando la bilis. Por eso se llama derivación biliodigestiva. ¿Está bien? Derivación biliodigestiva. Y es uno de los tratamientos, no es el más frecuente, pero es el tratamiento que solemos hacer en los pacientes en donde ya no hay forma de recuperar el trayecto normal y tengo que modificar, tengo que derivar. Y ahí se plantea, y ahí hay más formas, ahí se ven las formas que yo puedo hacer. Está el Birro 1, está el Birro 2, que serían las formas de reconstruir esta derivación. Que vamos a ver seguramente en algún momento de nuestra vida. ¿Dudas hasta acá? ¿Entendieron que es una colangitis interesante? Diagnóstico. Endoscopía. El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal se realiza con frecuencia mediante endoscopía. Mi endoscopía es rectosigmoidoscopía o rectoscopía o colonoscopía. Eso es endoscopía. ¿Está bien? Se puede lograr ya mediante una proctoscopía rígida, una sigmoidoscopía flexible o bien una colonoscopía. Por lo general se realiza una evaluación completa del colon con colonoscopio, tanto para evaluar la extensión de la enfermedad como para examinar la porción del virus terminal. Entonces, si quiero revisar todo el colon. La colitis ulcerosa, la inflamación comienza a nivel de la línea dentada y se extiende en sentido proximal, mientras que en la enfermedad de Crohn, en muchos casos la inflamación es más irregular y puede existir una inflamación discontinua con zonas intermedias de la mucosa de aspecto normal. ¿Qué significa todo eso? Significa que esto es mi colon y si mi paciente tiene enfermedad si mi paciente tiene colitis ulcerosa y comenzó acá, tiene un lugar donde va a terminar y se va a quedar ahí. ¿Está bien? La colitis ulcerosa es una enfermedad continua, se extiende de manera continua. Entonces, si yo encontré, por ejemplo, mi colitis ulcerosa acá en el recto y yo sigo y veo que terminó en el colon sigmoide, bueno, hasta acá nomás es la enfermedad. No hace más falta que yo busque otro lugar porque es solo ahí. ¿Está bien? Sin embargo, la enfermedad de Crohn sí es discontinua. ¿Qué significa eso? Si yo encontré acá en el recto, tengo que completar sí o sí la colonoscopía, porque yo puedo encontrar de manera saltatoria en cualquier otra porción. ¿Está bien? Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes llega a ser endoscopista y estás buscando el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria, bueno, parece colitis ulcerosa. Comenzó en mi recto, terminó en mi colon sigmoide, terminó, no hay otro lugar. Ahora, esto parece una enfermedad de Crohn, comenzó en el recto, terminó en la primera porción del colon sigmoides. No, voy a completar porque puedo encontrar en otro lugar. ¿Entendieron? ¿Sí? Esta es la clasificación de Mayo para colitis ulcerosa. Grado 0, grado 1, grado 2, grado 3. Grado 0, normal con enfermedad inactiva. Grado 1, enfermedad leve. Eritema, disminución del patrón vascular leve, friabilidad. El 2, enfermedad moderada, eritema acentuado, ausencia del patrón vascular, friabilidad, erosiones. La 3, enfermedad grave, con sangrado espontáneo y ulceración. ¿Quién me va a dar la clasificación de Mayo? El endoscopista.
¿Qué les dije a ustedes que era la clasificación de Viena y de Montreal? Falou sobre 20, 40 anos, né? ¿Pero de qué le dije que era? ¿De qué patología le dije? Perdón, esta es la de colitis ulcerosa y la otra es para enfermedad de Crohn. ¿Bien? La Viena y la Montreal es de enfermedad de Crohn y la de Mayo es de colitis ulcerosa. Então é igual faz biópsia e aí. En los dos hacemos, en los dos hacemos la biopsia y en los dos vemos el aspecto, ¿verdad? ¿Sí? Si es que yo voy a mirar, o sea que no me estás hablando macroscópicamente si hay diferencia, si hay diferencia. Eso vamos a enseguida. Pero si hay diferencia. Con respecto a la endoscopía, la enfermedad de Crohn se caracteriza por más úlceras profundas de aspecto en saca-bocado. ¿Saben qué es aspecto en saca-bocado? ¿Qué significa saca-bocado? Que sacó un pedazo, ¿verdad? ¿Verdad? Saca-bocado. Bueno, ese es el aspecto. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Si esto es esta línea recta que voy a dibujar acá, es mi colon, saca-bocado significa que yo voy a ver un hundimiento que va a parecer que alguien mordió y arrancó. Úlcera en saca-bocado. ¿Está bien? En cuanto a la distribución de la enfermedad de Crohn, el sitio más habitual de la afectación en casi la mitad de los pacientes es ileocólico seguido de afectación del colon. ¿Qué significa ileocólico? Los últimos 20, ileocólico significa los últimos 20 centímetros de mi ilion terminal ciego. Ileocólico. ¿Está bien? Sí. Ciego. Y algunos, yo creo que todos, bueno, no todos, ¿verdad? Algunos endoscopios, algunos colonoscopios son un poco más largos que el resto, y esos que son un poco más largos que el resto llegan a alcanzar los 20 centímetros del ilion terminal. ¿Está bien? Por eso, en algún momento de su vida, si ustedes llegan a leer un informe de colonoscopía, ustedes van a leer que en ese informe le dice a ustedes que la válvula iliocecal se encuentra competente, porque significa que él pudo atravesar esa válvula y pudo ver que había los 20 centímetros de ilion terminal. ¿Está bien? En otros no se llega a eso porque no suelen ser muy largos. Algunos son muy cortos y otros llegan a tener esa posibilidad. Por eso es muy importante, si ustedes no hace falta, la verdad que no hace falta que sea cifrado. Es muy importante que ustedes sepan, yo tengo un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. De todos los colegas que hacen endoscopía, ¿quién me puede llegar a ayudar con el diagnóstico? ¿A quién yo le puedo enviar para que le pueda evaluar hasta la válvula iliocecal? ¿Está bien? Porque como les dije, no todos los colonoscopios llegan hasta ese lugar. En la actualidad, los más nuevos sí llegan teniendo en cuenta la frecuencia de la enfermedad, pero los más viejitos solo llegan hasta el ciego. ¿Está bien? Entonces eso tienen que tener en cuenta. Tienen que ver cuáles de los colegas tienen el más largo para que tu paciente... en Brasil por lo menos no hay ese inconveniente, ¿verdad? Porque en el público hay el endoscopio, el colonoscopio. Acá no todos tienen, y si tienen, no todos, si tienen muchos pacientes. Entonces, para derivar, nosotros siempre tenemos que saber eso. Si yo pienso que el paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, tengo que saber a quién mandarle para que el paciente no gaste de su dinero. En cuanto a la distribución del colon, le dije, la enfermedad de Crohn también puede afectar el intestino delgado y porciones altas del tubo digestivo. ¿Está bien? Por eso ustedes van a leer que la enfermedad de Crohn es la que tiene más posibilidad de tener colangitis esclerosante. ¿Está bien? Porque la enfermedad de Crohn no solo afecta al colon, también afecta porciones de la asa delgada, del yeyuno, ilion, duodeno. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico en ese caso? Colonoscopía y endoscopía digestiva alta.
si es que yo sospecho que viene de más arriba. No es normal, no es frecuente encontrar, pero en el contexto de una enfermedad de Crohn siempre hay que tener la posibilidad de plantear esa posibilidad. Entonces, si mi paciente tiene sintomatología de enfermedad de Crohn y yo no encontré nada en el colon, no voy a hacerle una endoscopía digestiva. ¿Está bien? Ahí la sintomatología ya es un poco más rara, un poco más compleja, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a tener diarrea si tenemos enfermedad de Crohn en el duodeno, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen que vamos a tener? Sangrado. ¿Qué patología entonces va a ser? Gastroenteritis. Si el paciente tiene sangrado por encima de hemorragia digestiva alta, ¿bien? ¿Y cómo se hace el diagnóstico de hemorragia digestiva alta? ¿Verdad? Entonces yo iré a hacer la endoscopía, bueno, acá está el sangrado, voy a coagular lo que tenga que coagular, voy a tomar biopsia y me va a decir, esto tiene pinta de enfermedad. ¿Está bien? Entonces, vamos a mirar cómo se presenta. Esto es una colitis ulcerosa. ¿Están viendo? Esto es colitis ulcerosa, esto es colitis ulcerosa. Los dos son úlceras, pero si se dan cuenta, la úlcera en estos dos pacientes es una úlcera plana, una úlcera lisa. ¿Está bien? Y en algunas literaturas van a leer como descripción colon en tubo de acero o en caño de acero, algo así. ¿Por qué? Porque se vuelve recto y se vuelve liso como si fuera una cañería. ¿Está bien? Algunas literaturas van a leer así. Entonces, la ulceración o la inflamación de los pacientes que tienen colitis ulcerosa es lisa. ¿Está bien? Si estos pacientes tuvieran la colitis en una de las porciones del colon, estaría recto. Porque normalmente el colon tiene sus austras, ¿verdad? Normalmente el colon se ve así. Así. Bueno, esto no es tan normal, pero entienden, ¿verdad? Se ve rugoso. ¿Está bien? Esa es la característica del colon. Pero si el paciente tiene colitis ulcerosa, esos pliegues se pierden y se vuelve plano. ¿Estamos claros, verdad? Entonces yo voy a ver así como estoy viendo. Esto es un paciente que se resecó su enfermedad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá hay... Si ustedes se dan cuenta, acá sigo teniendo la forma del colon. Sigo teniendo las austras, sigo teniendo los dobleces, sigue teniendo la forma del colon, ¿verdad? Pero acá donde está la enfermedad, eso ya se volvió plano. Esa es la característica principal de los pacientes que tienen colitis ulcerosa. Entonces, esto es lo que yo voy a ver en la endoscopía. Y cuando yo vea eso, y más el antecedente de mi paciente, bueno, esto es colitis ulcerosa. ¿Está bien? Voy a tomar mi dosis. Estamos ahí, ¿verdad? Y esta es la forma con que se ve la la enfermedad de Crohn por la endoscopía. Esto es lo mismo, esto es un paciente que se operó y se cortó y se ve así. Está bien, yo sigo teniendo las líneas, sigo teniendo esos acabocado, no perdí los dobleces que tiene mi colon. Acá también se ve. Esta línea que ustedes están viendo acá es la enfermedad. Acá el resto está todo bien. Esta es la línea de la enfermedad. ¿Está bien? Y se dan cuenta cómo baja. Lo correcto es que los dobleces... Exactamente, esa es la diferencia. En un colon normal yo tenía que tener las líneas o los dobleces así, de esta forma. Sin embargo, en estos pacientes baja, se cambia la línea. Y esto en algunas literaturas van a leer como garra de oso. ¿Está bien? Garra de oso. ¿Está? Entonces ustedes van a escuchar que el endoscopista va a decir, mira, tiene
caño de metal o caño de acero, entonces eso es colitis ulcerosa. Ah, no, tiene garras de oso, entonces eso probablemente sea enfermedad de Crohn. ¿Está bien? ¿Se dieron cuenta la diferencia entre los dos? Muy bien. Ahora, colitis indeterminada tiene una fusión de los dos. ¿Está bien? La colitis indeterminada. Y justamente por eso hablamos de indeterminada, porque yo puedo encontrar las dos situaciones, puedo encontrar juntos. Entonces, si ustedes llegan a hacer endoscopita y ven úlcera lisa, úlcera con saca bocado, colitis indeterminada. ¿Está bien? Los dos juntos ya. Y la sintomatología es nada, es los dos. Estamos hasta ahí, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? ¿20 minutos y hablamos del tratamiento, les parece? ¿Quieren seguir o quieren receso? ¿Seguimos entonces? Bueno. Mentira, sana ya. Se van a dormir. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar entonces del tratamiento. El tratamiento ustedes van a ver que se puede dividir en aminosacilatos,